le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué dice, hermanos? Sígueme. Juan capítulo 21, versículo 19, Jesús le dice: sígueme, sígueme. El pasaje que hemos leído en esta mañana es el último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos. Es uno de los últimos encuentros. En sí es la tercera vez en la cual Jesús, el Cristo resucitado, Él ya ha muerto, ha sido sepultado, pero Él ya ha resucitado. Y es la tercera vez en la cual Jesús se aparece a sus discípulos. Entonces, y honestamente, hermanos, no es un buen tiempo para los discípulos. Si usted recuerda la historia un poquito, cuando Jesús es llevado prisionero y Él es entonces declarado culpable en el juicio, los discípulos lo abandonan. Ninguno de los discípulos está con Jesús. Juan está cerca, pero es el único que se queda con Jesús hasta el final. Pero los demás, hermanos, todos ellos entonces huyen, todos ellos entonces escapan por su vida. Entonces Jesús viene a ellos. Y la razón que Jesús viene a ellos es porque Jesús quiere que le sigan. En el versículo 19 al final Jesús le dice, y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme, sígueme. Y el llamado de Cristo, hermanos, no ha cambiado para el creyente. El llamado de Cristo no ha cambiado para la persona que no le conoce. Si hay alguien que no conoce a Jesús, el llamado de Cristo es a seguirle, a conocerle, a ser salvo. Y si usted ya conoce a Cristo, si ya somos salvos, el llamado de Cristo para nosotros es: síguele, síguele, no le abandone, no deje, no deserte, sígale. Y la verdad, hermanos, vivimos tiempos en los cuales, hermanos, estamos bombardeados y somos constantemente atacados, ¿verdad? Nuestras creencias son atacadas. A veces las circunstancias, hermanos, pues entonces nos hacen dudar muchas veces de Dios y de la vida cristiana. Entonces, en esta mañana quiero que al ver estos pasajes podamos recordar, hermanos, que el llamado de Jesús no ha cambiado para el creyente. El llamado sigue siendo el mismo: sígueme, sígueme. Si tú no eres salvo, el llamado es que tú seas salvo y le sigas. Sígueme. El llamado para el creyente es entonces que tú sigas teniendo comunión con Dios. Así es que vamos a orar y pedir la bendición de Dios en esta mañana, ¿sí? Oramos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos. Padre, mis hermanos, en esta mañana y yo te venimos cargados, venimos, Señor, con una necesidad espiritual. A lo mejor quizás estamos enfrentando ahorita alguna situación que está trayendo duda, incertidumbre a nuestro corazón y a nuestra vida. Tu palabra, Dios, es el alimento que nosotros necesitamos, Señor. Deseamos que en esta mañana la uses para, Señor, traer paz a nuestras vidas, traer, Señor, verdades que sean refrescantes para nosotros el día de hoy. Que podamos escucharla, que podamos creerla y que nuestra respuesta a ella te glorifique. Bendice este tiempo y todo lo que hagamos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Vayan conmigo un ratito, por favor, en el capítulo 21. ¿Usted recuerda, hermanos, recuerda que Pedro le había negado a Jesús 3 veces? ¿Sí recuerdan? Había negado 3 veces a Jesús. Jesús está siendo entonces ahí sentenciado. Y hay gente allí dentro de ese grupo que reconoce a Pedro y dice: Pedro, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y Pedro dice: no, yo no. Dice, no. La segunda vez, entonces otro le dice: Pedro, tú eres uno. Y Pedro dice: no, yo no lo conozco. Y por tercera vez le niega a Jesús. Entonces Pedro sinceramente Pedro ha roto vínculo con Jesús. Pedro entonces ya no es aquel que está siguiendo a Jesús. Ahora Pedro es alguien que ha abandonado su comunión con Jesús, su relación con Jesús. Entonces, y la Biblia no menciona nada más que eso, ¿verdad? Pedro entonces dice la Biblia que luego se va y llora amargamente. Eso nos da una enseñanza a nosotros, hermanos. Nadie está libre, hermanos, de caer, ¿verdad? Nadie está libre, hermanos, de tropezar. Pedro, a lo largo, hermanos, mientras que estuvo con Jesús, ha estado siguiéndole fielmente. Pedro es aquel que, a pesar de sus altos y bajos, ha estado con Jesús. Sin embargo, llega un momento en el cual su fe es puesto a prueba.
Su fe está puesto a prueba y Pedro entonces lo que hace es renunciar a ella. Pedro entonces dice, no lo conozco, ¿verdad? Yo no sé quién es Jesús. Entonces niega totalmente a Jesús. Pedro está recontra desanimado. Pedro entonces está recontra, siente que ha fallado al Señor, siente que entonces no le ha obedecido, no ha cumplido con su palabra. Lo último que Pedro quisiera es que volver a ver a Jesús. Pedro entonces está frustrado. Pedro se encuentra entonces, su vida está entonces en derrota. Entonces, lo último que Pedro sabe de Jesús es que Jesús ha sido, ¿qué? Crucificado. Entonces, Pedro piensa que ya todo ha acabado. Pedro piensa entonces que ya todo ha terminado. Sin embargo, en el capítulo 21, versículo 1, mira, léalo conmigo por favor, dice allí, después de esto, versículo 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se le manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿qué dice? Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos, ¿qué dice? De sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, pues voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro acá ahora? Entonces Pedro vuelve a su vida antigua. Pedro recurre otra vez a su oficio anterior. Si tú recuerdas un poquito, en Lucas capítulo 5, Jesús llama a Pedro. Jesús tiene un encuentro con Pedro y le dice, Pedro, ya no más vas a ser pescador de peces, ahora vas a pescar hombres. Te doy un llamado, te doy una misión. Y desde ese entonces Pedro deja las redes y sigue ¿a quién? A Jesús. Pero ahora Pedro ha fallado. Pero Pedro ahora entonces le ha fallado a Jesús. Pedro entonces ha fracasado en seguir fielmente a Jesús. Y ahora Pedro está desanimado, no quiere saber ya nada. Y ahora Pedro dice, pues no, ¿qué hago? Bueno, voy a volver a lo que hacía antes. Y entonces Pedro dice, y se van a pescar. ¿Qué sucede, hermanos? Aquella noche dice, no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Ya? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le responden? Obviamente no han pescado nada, no tienen nada. Versículo 6 dice, Jesús les dice a ellos, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces los discípulos, versículo 6, echan y ya no la podían sacar, dice, por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces, versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando oyó esto, se ciñó de la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, mire que dice el versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra, ¿qué dice la Biblia? ¿Vieron qué? Brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Les hago una pregunta. ¿Quién preparó esto, hermanos? Jesús. Muy bien, muy bien. Pueden notar algo interesante a esto. Jesús hasta el último de sus días, aún el Cristo resucitado, recuerda, ya Cristo tiene un cuerpo glorificado. Un cuerpo, hermano, ya no es un cuerpo humano y sometido a las condiciones humanas. Ya no, ahora Él está resucitado, Él está próximo a ascender a los cielos. Pero Él nunca deja, ¿sabe qué, hermanos? La naturaleza de servicio. Eso es algo maravilloso. Hasta los últimos de su día Jesús está sirviendo a los suyos. La humildad del Cristo resucitado. Él está sirviendo a los suyos, pero no solamente está sirviendo a los suyos, Jesús está buscando a los suyos. ¿Sí puede darse cuenta, hermanos? Pedro no está buscando a Jesús. Pedro está desanimado. Pedro está volviendo a pescar otra vez. Pedro está volviendo a hacer su vida otra vez. Ha fallado, ha fracasado. Sin embargo, ¿qué sucede, hermanos? Jesús viene a Pedro. No solamente Jesús viene a Pedro, Jesús viene en una actitud humilde de servicio. Dice la Biblia aquí, hermanos, que al descender, es interesante porque Jesús les pide, ¿no? Chicos, ¿tienen algo que comer? Y ellos, ¿qué le dicen? No tenemos nada. No tenemos nada. Y no es porque Jesús no lo tenía, porque Jesús ya estaba, ¿qué? Ya se había puesto el trinche, ya se había puesto la palita, ya había puesto las brasas, hermanos, ya estaba sopleteando. Jesús ya estaba haciendo la parrillita ahí, ¿verdad? El pescadito asadito. Pero le pregunta a los discípulos, ¿ustedes tienen algo? No. Entonces, y miren qué sucede, hermanos. Entonces, al descender vienen, dice allí, entonces, 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas.
y un pez encima de ellas. ¿Y qué más, hermanos? Pan. Y pan. Versículo 10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora, obviamente, Jesús ya tiene el desayuno. Recuerda que estaba amaneciendo. Jesús ya tiene el desayuno listo. Pero luego le dice a ellos: traigan, vamos a poner más. Y aquí, hermanos, en los tiempos, en la cultura judía, hermanos, en la cultura judía, cuando alguien invitaba a alguien a comer, ¿no?, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, era una invitación, hermanos, a tener una comunión. ¿Sabes qué? Me caes bien, o deseo tener una amistad contigo, deseo tener, verdad, una familiaridad contigo. Entonces el judío no invitaba fácilmente a alguien así, a compartir, a pasar tiempo. Entonces lo que está haciendo Jesús aquí ahora es un claro ejemplo de una invitación a los discípulos. Venga, es un llamado a ellos, es una invitación a: quiero pasar tiempo contigo, quiero tener comunión contigo. Ahora, si recuerdas un poquito, Pedro y los discípulos han fracasado en su seguir a Jesús. Cada uno de ellos ha tomado su rumbo, su camino. Sin embargo, hermanos, Jesús viene por ellos. Jesús no los desampara. Jesús no viene con reproches. Jesús no dice: pues ha fallado, a ver, uno por uno, venga y ríndame cuentas. No, Jesús viene, hermanos, y les sirve a ellos. Jesús viene a ellos y los invita a tener comunión. Jesús dice a ellos: ¿ustedes tienen algo? No, no tenemos nada. Yo sí los tengo. Venga. Y hermanos, esto es tan fácil de poder recordar hoy en día. Es como que si Jesús nos dijera: ¿has fallado? Sí, Señor, no te preocupes, ven, ven. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué tienes para ofrecerme? No tengo nada, le dice. ¿Tienes pescado? No, no tengo. Yo sí tengo. ¿Cuántas veces, hermanos, fallamos a Dios y pensamos que nos sentimos tan mal? Y a veces, hermanos, Satanás es tan astuto y usa esos momentos de caída, de flaqueza, de debilidad para susurrarnos en nuestros oídos, hermanos, que Dios no nos ama, que no merecemos ser hijo de Dios, que por qué venimos a la iglesia si vamos a fallar nuevamente. Dígame si no es verdad. Sí, y muchas veces nos susurra estas cosas, pero Jesús ahí está otra vez, hermanos, con un corazón siempre dispuesto a recibirnos. ¿Recuerdan, hermanos, 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solamente nos perdona, ¿sabe qué dice, hermanos? Y nos limpia de toda maldad. Entonces vemos aquí a Jesús, hermanos, viniendo a buscar a los suyos. Jesús viene a buscar a los suyos. Cuando fallamos, no está, hermanos, miren, nunca piense que estamos tan lejos de lo que la gracia de Dios nos puede abrazar. Nunca, hermanos, nunca una caída es una excusa para poder alejarnos totalmente. Hermanos, 1 Juan dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Nadie puede en esta mañana decir: yo no he pecado, ¿verdad? Yo le sigo a Jesús y nunca he fallado, nunca he desertado, nunca he bajado un cambio, no. Pero gracias a Dios, hermanos, que seguir a Jesús, y Jesús está diciéndoles a ellos: mira, chicos, yo sé que ustedes no tienen nada, yo lo tengo todo. Yo sé que ustedes no tienen nada, pero ustedes pueden venir a mí. Yo tengo todo preparado, yo tengo todo listo. Entonces, es una invitación a tener comunión con Él. La vida cristiana, hermanos, es una invitación a tener comunión con Jesús. Miren, no pierdo un ratito esto, hermanos, pero en Efesios capítulo, mire por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, ahí en su Biblia. Vayamos un ratito ahí a Efesios capítulo 2, versículo 1. Venimos sin nada y en Jesús hallamos todo. Venimos sin nada y en Jesús hallamos todo. Mire que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y aquí vemos, hermanos, lo que el pecado hace en contra de nosotros. Dice la Biblia en el versículo 1: y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais, ¿qué, hermanos? Muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, ¿qué dice, hermanos? De desobediencia, en lo cual también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás.
Aquí vemos en la Biblia describiendo, hermano, la condición de una persona que no tiene a Jesús, que no está siguiendo a Jesús. Ahora, pero mire que dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, esa es la invitación de Dios a cada... Eso no solamente es una invitación para el incrédulo, no, es una invitación para el creyente. Cuando tú y yo somos salvos, la manera en que tú y yo venimos a ser salvos es por pura, ¿qué, hermanos? Por pura gracia. Tú y yo no hacemos méritos para ser salvos. Es la gracia de Dios que extiende sus brazos y venimos nosotros todos vacíos, venimos nosotros todos sucios y en pecado, pero cuando somos salvos y tropezamos y caemos y muchas veces le fallamos, hermanos, a veces pensamos y decimos, tengo que hacer méritos. No, Jesús dice, mira, ven, si no tienes nada, yo tengo todo. Yo tengo perdón para ofrecerte, yo tengo gracia para ofrecerte, yo tengo poder para ofrecerte. Recuerden, los discípulos estaban cansados. Toda la noche habían tratado de pescar algo, no lo habían conseguido. Estaban agotados, estaban frustrados, pero hermanos, no tenían nada para la mañana, para el desayuno, pero Jesús viene y le dice, chicos, yo tengo preparado esto. Entonces Jesús aquí mostrando la comunión que Jesús quiere tener con sus discípulos. Los discípulos no quieren, tan desanimados, no quieren tener nada. Sin embargo, Jesús le dice, mira chicos, venga. ¿Recuerdan, hermanos, Juan capítulo 15? Nos habla acerca de esa comunión con Jesús. Mire por favor Juan capítulo 15. No pierdan Juan 21 porque vamos a volver ahí un ratito. Pero en Juan 15, versículo 1, describe la comunión que Jesús quiere tener con los suyos. La comunión que Jesús quiere tener con sus discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 1, dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire el versículo 4. Permaneced, ¿qué dice, hermanos? En mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hermanos, esa es la relación que Jesús quiere tener con nosotros. Jesús no quiere ser un visitante ocasional. Jesús no quiere ser alguien que viene una sola vez. No, Él quiere tener comunión todos los días con nosotros. Diariamente Jesús nos está invitando, ¿sabes qué? Ven. Es lo que está haciendo. Imagínate los discípulos, ellos no quisieran saber nada con Jesús. Ellos a lo mejor quizás agacharían la cabeza. Sin embargo, Jesús viene y dice, chicos, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Hermanos, recuerden que ellos se habían alejado, ellos se habían apartado. Y Jesús está buscando fidelidad, compromiso. Lo que Jesús está llamándoles es a seguirle nuevamente. Y si vamos a seguir a Jesús, hermanos, con todo nuestro corazón, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos tener comunión con Dios diariamente. Y comunión con Dios, hermanos, es tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Hay muchas cosas que nos pueden robar nuestro tiempo con Dios, hermanos. Hay mucho tiempo que, hermanos, las preocupaciones nos pueden apartar de Dios. Hermanos, los quehaceres nos pueden quitar nuestro tiempo con Dios. Pero, hermanos, tiempo con Dios es esencial para poder seguir a Jesús. Jesús le dice a ellos, chicos, vengan conmigo. Mire Juan capítulo 21 nuevamente. Entonces, vemos aquí en el texto que Jesús los invita. Venga, y eso es maravilloso. Yo no sé usted, hermano, pero es algo maravilloso. Jesús desea tener comunión con nosotros. El Dios del cielo desea tener comunión con nosotros. Qué bendición, hermanos. Qué maravilloso es esto. El pecado nos separa de Dios, pero, hermanos, Jesucristo nos acerca a Dios. Nos junta nuevamente con Dios. Entonces, mire qué sucede ahí en el texto. Entonces, versículo 21, traen los peces. Entonces vienen y versículo 12, Jesús les dice a ellos, venid, comed. Venid, comed. Esto es algo maravilloso. Venid, comed. ¿Recuerdas el texto en el libro de Apocalipsis cuando Jesús está hablándole a la iglesia y le dice, el que, verdad, yo estoy en la puerta y llamo, ¿se acuerdan? Si alguno oye mi voz, ¿sí se acuerdan el texto? Dice, y abre, yo entraré y cenaré con él. Muchas veces usamos ese texto, ¿sabe qué? Para hablarle a una persona incrédula, ¿sí o no? Le decimos, mira, si tú hables tu corazón a Jesús, Jesús entra, y no está mal, se puede usar,
Pero si somos honestos con el texto, está hablándole a una iglesia. O sea, son creyentes. Son creyentes, pero Jesús está afuera. Han perdido toda comunión y Jesús le dice, mira, abre la puerta de tu corazón, yo voy a entrar, yo quiero entrar a tu vida, yo quiero cenar. Me recuerda el texto cuando Jesús le dice a ellos, venid y comed. Y recuerden, para un judío comer era, quiero tener comunión contigo, quiero tener una amistad contigo, quiero tener una cercanía contigo. Jesús hoy nos está invitando, quiero tener comunión contigo, quiero sentarme contigo, quiero comer contigo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta semana, has tenido comunión con Dios, has tenido un momento en el cual de quietud, has estado un momento en el cual has estado tú y Dios solos. Hay tiempos maravillosos que Dios quiere tener con nosotros, hay tiempos maravillosos que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Pero quizás estás en esta mañana y dices, Freddy, la verdad que yo fracaso en eso, y Jesús dice, mira, ven vacío, yo te ayudo, ven sin nada, yo te ayudo. ¿Cuántos en esta mañana podríamos decirle, Señor, yo quiero tener ese corazón, yo quiero que Jesús me ayude, yo quiero tener tiempo con Dios? Amén. Yo quiero tener tiempo con Dios. Pero miren, Jesús le invita a venir y comer. Entonces, yo me imagino que ellos estarían avergonzados. Eso dice la Biblia. El versículo 12 dice, y ninguno de ellos se atrevía a preguntarlos. O sea, todos estaban avergonzados. Pero, hermanos, mire el versículo 15, hermanos. Mire el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, luego que han comido, ¿verdad? Luego que han pasado tiempo, Jesús se acerca a Simón y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dice? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dice? ¿Me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez. Mira, 3 veces Jesús le está diciendo a Simón Pedro, y Simón Pedro entonces sí sabe muy bien que Jesús está buscando más de Pedro. Jesús no quiere dejar a Pedro en la condición en la cual Pedro se encuentra, de derrota, alejado de Dios. Jesús dice, no, yo quiero que me sigas. Entonces, primero, ¿qué hace Jesús? Comunión con Dios, busca comunión, tener comunión con Pedro. En segundo lugar, quiero que vea, Jesús viene y le hace unas preguntas para reflejar el corazón de Pedro, el amor de Pedro hacia Jesús. Le dice, en el versículo 15, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y la palabra que Jesús está usando aquí para hablar es un amor ágape. Habla de un amor sacrificado, de un amor que entrega todo, de un amor, hermanos, que da, un amor incomparable. Jesús le está diciendo, ¿me amas sacrificialmente? ¿Me amas con un amor que estás dispuesto a hacer todo por mí? Y Pedro le responde, y la palabra que usa es la palabra fileo, que es un amor de amistad. Lo que Jesús le está diciendo, ¿me amas que estarías dispuesto a hacerlo todo por mí, de entregar tu vida por mí? Y Pedro le dice, tú sabes, Dios, que yo soy tu amigo. Es lo que está diciendo. Y Jesús está diciendo, no, quiero un amor sacrificial. Por segunda vez le dice, ¿me amas? Y usa el mismo término. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve a usar el mismo término, la palabra fileo. Dice, Señor, tú eres mi amigo, le dice. Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la Biblia, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, ¿qué, hermanos? Apacienta mis ovejas. Cuando Jesús la primera vez viene y se acerca, dice, ¿me amas más que estos? Los comentaristas, algunos piensan que se refiere a los discípulos, pero la mayoría coinciden que cuando Jesús le dice, ¿me amas más que estos?, se está refiriéndose a los peces. Puede ser las dos. Realmente la Biblia no precisa exactamente. Los comentaristas, los estudiosos de la Biblia dan dos apreciaciones. Puede ser que se refiere a los discípulos, puede ser que se esté refiriéndose a los peces, puede ser que Jesús esté diciendo, Pedro, tú me amas más que todos estos discípulos aquí, o pudiera ser que Jesús dice, me amas más que los peces. La mayoría coincide más que se estuviera refiriéndose a los peces. Recuerden que lo que Jesús está buscando ahorita de Pedro es que le siga nuevamente, que le siga, que no vuelva para atrás, que siga, que Dios no ha terminado con él, que Jesús tiene planes con Pedro. Entonces muchos coinciden que
que se refiere a eso. Pedro, yo te he llamado para que seas pescador de hombres y dejes los peces. Pero ahora Pedro ha vuelto otra vez a los peces y Jesús le diciendo, Pedro, ¿tu amor es más grande a mí que estás dispuesto a dejar a los peces? Es lo que está diciéndole. Entonces que Pedro en el 17, al último, le responde y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Recuerden, hermanos, Jesús viene y Pedro no está en la mejor condición espiritual que digamos. Pero Jesús no viene con reproches. Jesús no viene y le dice, Pedro, ¿qué has hecho? Pedro, ¿te acuerdas que allá me negaste tres? Las tengo clarita, Pedro, la tengo la imagen acá, ¿cómo me negaste? No. Jesús no viene con eso. Jesús no viene diciéndole, Pedro, a ver, ¿qué has hecho? No. ¿Sabe Jesús qué usa? Le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Porque, hermanos, si vamos a seguir a Jesús, creo que la pregunta más importante que usted y yo debemos de hacernos todos los días es, ¿amamos a Jesús? ¿Amamos? No qué podemos hacer, no qué vamos a hacer, sino si realmente amamos a Jesús. Mire, note usted que Jesús no viene y le dice, Pedro, yo te he llamado, te dije allá atrás que dejaras los peces y que me siguieras, no me estás obedeciendo, ni siquiera le dice eso. Jesús le dice que, ¿me amas? ¿Me amas? Porque, hermanos, si vamos a obedecer a Jesús, primeramente tenemos que, hermanos, que amar a Jesús. Que amar a Jesús. Nuestra obediencia a Dios puede volverse hasta pesada. Y si somos honestos, nos damos cuenta, en algún momento hemos dejado, ¿qué, hermanos? De amar a Jesús. Bueno, cuando amamos a alguien, hermanos, no se nos hace pesado. Pero cuando estamos empezando a enfriar nuestro amor, y como la iglesia ya en Éfeso que ha dejado, ¿qué, hermanos? Su primer amor, hay unas cosas que empiezan a ponerse tediosas. Hay unas cosas que no empezamos a disfrutar, sino empiezan a volverse, ¿qué? Una carga. Entonces Jesús viene a ellos y les dice, mira, si vas a seguirme, ámame. Entonces Jesús viene aquí y le dice a ellos, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro al final reconoce y dice, Señor, y Pedro recurre a la sabiduría de Dios, a la omnisciencia de Jesucristo, y dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Una obediencia fiel, una obediencia suprema a Dios, es una obediencia que está bañada, ¿sabe con qué, hermanos? Con amor. Con amor. Hermanos, nuestra obediencia a Dios puede ser, hermanos, a medias, si no estamos creciendo en nuestro amor hacia Jesús. Si no estamos creciendo en nuestro amor hacia Dios. Pero mire que sigue después, hermanos. Luego, hermanos, que Pedro dice, Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Versículo 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, versículo 18, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, le dijo, ¿qué, hermanos? Sígueme. Pero miren qué sucede en el versículo 20, hermanos. Volviéndose Pedro, o sea, mire, la última cosa que he escuchado de Jesús es, sígueme, Pedro, mira, sígueme, no he cambiado contigo, yo quiero que tú me sigas, ¿verdad? Hay perdón en Jesús y tú puedes seguirme. Y yo, hermanos, imagínense, Pedro ha fallado a Jesús. A lo mejor Pedro piensa que ya Jesús no quiere ni verlo, pero se da cuenta que no, que Jesús le ama, que Jesús viene y quiere tener comunión con él, que Jesús quiere que le sirva y que le siga. Lo que Pedro está escuchando, hermanos, son palabras de misericordia, palabras que le dicen, quiero que me sigas, Pedro, yo no he cambiado contigo, yo quiero seguir usándote. Y Pedro escucha eso, y yo me imagino, Pedro debería estar como, wow, Señor, ¿en serio? Pero sin embargo, mire qué sucede, hermanos. Versículo 20. Volviéndose Pedro, miren lo que dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el discípulo amado? Juan, muy bien. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahora quiero que note un poquito lo que está pasando aquí, porque es algo impresionante, hermanos. Miren, Jesús está con Pedro.
Jesús, hermanos, viene y busca a Pedro, quiere nuevamente entonces reconciliar esa relación que se ha roto, quiere afirmarlo nuevamente en el llamado, y Jesús tiene palabras para con Pedro. Pedro, quiero que me sigas. Pedro, tú vas a seguirme y tú vas a morir sirviéndome, entregando tu vida por mí. Miren qué sucede, hermanos. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Está Jesús y Pedro allí. Y de pronto, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Dice en el versículo 20 que Pedro quita su mirada de Jesús. ¿Te puedes imaginar eso, hermanos? Jesús está hablando con Pedro. Jesús le está dando instrucciones a Pedro. Pero ¿qué sucede con Pedro? Pedro, el despistado, quita un ratito su mirada de Jesús y mira a quién, a Juan. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo me imagino eso, Jesús está hablándole a Pedro, está ministrándole a Pedro. Pedro, vas a hacer esto para mí y vas a morir, vas a entregar tu vida y serás un mártir de la fe y esto, aquello. Y Pedro mira a Juan y dice, ya ok, conmigo esto, pero ¿y qué de Juan? Totalmente desenfocado. Mire qué dice, ¿y qué de este? Y versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Que a ti, sígueme tú. Y aquí vemos, hermanos, una tercera condición que yo creo que es esencial para poder seguir a Jesús. Si vamos a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, si vamos a obedecer a Jesús de una manera, de una obediencia como el que Jesús desea, tenemos que vivir una vida totalmente enfocada en Jesús. Hay muchas cosas que nos pueden distraer de nuestro seguir a Jesús. La gente, hermanos, muchas veces deja de seguir a Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? No siempre es por pecado, hermanos. Muchas veces, ¿saben por qué, hermanos? Son por distracciones. Algunas cosas de nuestra vida que nos empiezan a robar el tiempo. Algunas cosas sutiles por allí que nos empiezan a robar, ¿saben qué, hermanos? Nuestro corazón para Dios. Pedro está allí y de pronto Pedro quita su mirada de Jesús, mira a otro y dice, Señor, ok, Señor, esto tienes para mí, pero a ver, ¿y qué de él? Y Jesús le dice, Pedro, olvídate de él, te estoy llamándote a ti, yo quiero que tú me sigas, yo tengo planes para contigo, Pedro, tú enfócate en mí, tú sígueme a mí. Pedro le dice, ¿y qué de él? Cuando leí este texto pienso en muchos de nosotros que a veces somos así, hermanos, ¿sí o no? Muchas veces nos desenfocamos. Estamos siguiendo a Jesús, pero llega un momento en nuestras vidas y pues prestamos atención a tantas otras cosas que perdemos nuestro enfoque en Jesús, nuestra prioridad en Jesús. Muchas veces, hermanos, los problemas pueden ocupar nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, las aflicciones pueden ocupar nuestra prioridad de búsqueda apasionada por Jesús. Y dejamos de obedecer a Jesús y dejamos de seguir a Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, me imagino, Pedro, vuelve a mirarme a mí. Pedro, sígueme tú. Que no pienses en Juan, no pienses ahí en Marcos, sígueme tú. Pedro le dice entonces Jesús le dice a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, hermanos, si vamos a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, número uno, hermanos, necesitamos, hermanos, tener comunión con Dios. Necesitamos que desarrollar comunión. Y, hermanos, no hay sustituto para comunión con Dios. No hay sustituto. Nada reemplaza nuestro tiempo con Dios. Yo quiero animarlo, hermanos. En la semana, en el día, aparte un tiempito. Yo sé, hermanos, que a veces, ¿verdad? Los tiempos son apremiantes y las cosas. Pero, hermanos, nada reemplaza tu comunión con Dios. Estábamos viendo personajes de la Biblia hace semanas atrás y vimos José, hermanos. Si hay algo que José cuidó con todo su corazón era su comunión con Dios. ¿Sí recuerdan? ¿Se acuerdan su comunión con Dios? Podía estar en cualquier situación, pero yo no voy a dejar mi comunión, mi tiempo con Dios. Quiero conocerle, quiero amarle. La semana pasada hablamos acerca de David y cómo David, hermanos, manifestó un corazón para Dios. Y cómo es que por algo Dios dijo de él, un corazón conforme al mío. Porque, hermanos, era un corazón que tenía comunión con Dios. Si usted lee los Salmos, usted va a ver la comunión de David con Dios continua. Estaba leyendo el otro ese salmo que dice, ¿verdad? De mañana me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Señor, ¿verdad? El Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así brama mi corazón. Mi alma tiene sed de ti. Imagínense, o sea, que David estaba, hermanos, anhelando y deseando tener comunión con Dios. Yo deseo, Señor, tener comunión contigo. Yo anhelo tener comunión contigo. Número 2, hermanos, si vamos a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, debemos, hermanos, de amar a Jesús. Debemos de amar a Jesús.
Nuestro amor a Jesús, hermanos, debe de ser, hermanos, el motor para nuestra obediencia a Dios. Hay muchas cosas que pueden robarnos nuestro amor a Dios, hermanos. Recuerda, hay muchas cosas que pueden robar nuestro amor a Dios. Y por último, hermanos, si vamos a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, necesitamos vivir unas vidas enfocadas en Dios, hermanos. Enfocadas en Dios. En Mateo capítulo 6, hermanos, Mateo capítulo 6, nos recuerda una y otra vez, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mire lo que dice, hermanos. Mateo 6, 33. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Sí? Y aquí está, hermano, nuestro versículo para esta semana que viene. Cortito, y yo sé que va a ser fácil para memorizar. Dice la Biblia: mas buscad primeramente, ahí está, primeramente. ¿Qué dice, hermanos? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente. Primeramente. El creyente, hermanos, que va a seguir a Jesús con todo su corazón, es aquel que se va a enfocar en Dios y va a querer conocerle, va a querer saber de Él, va a desear amar a Jesús con todo su corazón, va a seguir a Jesús. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice, hermanos? Añadidas. Entonces, hermanos, si vamos a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, y yo creo, hermanos, que un creyente debe de seguir a Jesús con todo su corazón. Y esto no va a suceder algo mecánico, esto no va a suceder así nomás por suceder, no. Esto va a suceder cuando tú y yo estamos teniendo comunión con Dios. Esto va a suceder, ¿sabe qué, hermanos? Cuando tú y yo estemos amando a Jesús y creciendo en nuestro amor con Jesús. Número 3, hermanos, esto, ¿sabe qué va a resultar, hermanos? Cuando tú y yo estemos viviendo vidas enfocadas en Jesús. Enfóquese en Jesús. Haga planes, hermanos, hágase metas espirituales. Hágase metas espirituales. Haga proyecciones, hermanos. Estamos próximos a terminar un año, hermanos. Y honestamente, hermanos, es bueno hacernos proyecciones, ¿verdad? ¿Cómo nos fue nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas han contribuido en mi vida para mi crecimiento espiritual, para mi madurez espiritual? ¿Verdad? Estoy desarrollando mi tiempo con Dios. ¿Cómo ha estado este año? ¿Qué cosas han tratado de quitarme mi tiempo con Dios? Y anotarlas y luchar contra ellas. Porque, hermanos, el llamado de Jesús no ha cambiado. No ha cambiado. El llamado de Jesús para Pedro fue: sígueme. Y el llamado para nosotros en esta mañana es: sígueme. Si tú no eres salvo, a lo mejor quizás tú no eres creyente, Jesús dice, el llamado para seguirle es que tú seas salvo. Que tú le conozcas de manera personal, íntima. Pero si ya somos salvos, el llamado de Jesús es seguirle, es que tú y yo le obedezcamos. Vivamos vidas que le obedezcan, vidas que le amen, vidas que le sirvan a Jesús. Amén, hermanos. Entonces, si vamos a seguirle, número 1, tenemos que, hermanos, tener comunión con Dios. Número 2, tenemos que, hermanos, que amar a Dios. Y número 3, tenemos que vivir vidas que enfocadas. Enfocadas. Hay muchas cosas que nos pueden distraer, como a Pedro, ¿verdad? ¿Y qué de tal? ¿Y qué de no? Sígueme tú. El llamado de Dios para nosotros es: sígueme tú. Sígueme tú. Sí, hermano. ¿Qué diferencia hay entre apacienta los corderos y pastorea mis ovejas? El mismo, sí, pero ¿Qué es con la palabra? Porque le está hablando a los corderos, son los más chiquitos. Sí. Apacienta, que le dé palabra o que le dé alimento. Bueno, la palabra es el alimento. No le entiendo. Apacentar, hermana, significa dar pasto, realmente. Apacentar es dar pasto. O sea, pasto. Sí, dar pasto. Pasto. Comida, sí, comida, es alimentar. Entonces, realmente Jesús está recordándole otra vez, está afirmando el llamamiento que Dios le había dado a Pedro. Recuerden que Pedro realmente sentía que había fallado a Dios y ya como que no quería saber nada. Jesús le recuerda nuevamente que el llamado sigue, el llamado continúa. Y Jesús viene, es algo interesante, Jesús viene otra vez y le dice: Pedro, el llamado está allí, el llamado está allí. ¿Sí? Entonces, oramos, hermanos, un momento en esta mañana y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder obedecerle y seguirle con todo nuestro corazón. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, no hay otro camino lejos de ti, Señor.
Separados de ti nada podemos hacer. Y es una bendición vivir la vida cristiana, pero Señor, no está libre de pruebas y de adversidades. Y Jesús no ha cambiado, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Sígueme. Sígueme a pesar de las pruebas, sígueme a pesar de las dificultades, sígueme a pesar de que, Señor, otros deserten, otros abandonen, tú sígueme. Y si vamos a vivir vidas que le sigan a Él, necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos amar a Dios, necesitamos vivir vidas enfocadas en Dios. Señor, yo te pido en esta mañana que nos ayudes, Dios. Somos tan frágiles. Nuestra mente y nuestro corazón es cambiante. Continuamente, Señor, es bombardeado y a veces es desvía su atención a otras cosas. Nuestro amor, nuestro servicio cambia y es debilitado nuestra pasión por Jesús, por las tantas cosas que enfrentamos. Pero ayúdanos, Dios, a recordar que tú nos amas, tú deseas tener comunión con nosotros, tú deseas, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón. Tú deseas, Dios, que vivamos vidas enfocadas. Vamos a enfocarnos, Señor, en lo que realmente es importante. Hay tantas cosas que pudieran traer preocupación al alma y al corazón de cada persona. Pero Dios, recordamos, Dios, que tú eres un Dios que es bueno y está en control de todas las cosas. Y que la comunión contigo, Señor, sea el soporte en todo tiempo. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y con los que guardan sus mandamientos. Padre, en esta mañana te rogamos y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a seguirte y a seguirte con todo nuestro corazón. Pido, Señor, por mis hermanos que están enfrentando pruebas y adversidades también, que recuerden, Dios, que la comunión con Dios es la única herramienta para fortalecer nuestro espíritu, para afirmarnos, para, Señor, producir amor en nosotros, un amor que sobrepasa, Señor, toda dificultad y toda prueba. Te rogamos y te suplicamos todo esto en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. El versículo entonces para esta semana, Mateo 6, 33. Márquelo, anótelo. Es un versículo, hermanos, para esta semana. Entonces, Mateo 6, 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si hay alguien que ya se lo sabe, memoriza el 34 también, ya de Yapita. Si alguien ya se lo sabe el 33, no, falta me relajo ahora, no, el 34 también. Vamos a recoger a su